Choque épico Marvel vs Capcom Capítulo 1. Rumbo de colisión Parte 1. Las hélices del helicóptero giraban en el sentido de las agujas del reloj mientras el pájaro sobrevolaba el océano Pacífico de noche, con el agua completamente oscura debajo. Varios miembros de la ABSARA, Alianza para la Evaluación de la Seguridad contra el Bioterrorismo, iban a bordo, armados hasta los dientes con fusiles de asalto M16 y pistolas 1911 calibre 45. Entre ellos destacaban sus capitanes, Dan DeChant y Chris Redfield, Resident Evil. Este último fue uno de los supervivientes del famoso incidente de la mansión Spencer de 1998, ubicada en las profundidades de las montañas Arclay de Raccoon City, lugar donde se había producido un brutal brote zombie. Chris Redfield, junto con los demás miembros de la ABSARA, se dirigían a una instalación secreta de Umbrella camuflada como un carguero. Se creía que este gran barco era una de las últimas instalaciones importantes de Umbrella que quedaban tras el infame brote de Raccoon City, y se esperaba que contuviera investigaciones sobre los virus Bous, TIG. Lo que quedaba de este gigante farmacéutico estaba sumido en el caos debido a la indignación pública. Al acercarse a su objetivo, el piloto lo hizo saber. «Un minuto para bajar», gritó por la radio. «¿Estás preparado para esto?», le preguntó DeChant a Chris. «No es la primera vez que estoy en una barcaza grande y espeluznante», respondió Chris mientras revisaba su M16. El helicóptero de la ABSARA se acercó a la lancha y comenzó a preparar su equipo. El escuadrón revisó sus cinturones multiusos en busca de los ganchos de agarre y se aseguró de tener sus dispositivos de propulsión, que eran como pequeños torpedos que los buzos suelen usar para desplazarse rápidamente bajo el agua. En el momento en que el helicóptero estuvo a unos 12 metros de distancia, las ametralladoras antiaéreas comenzaron a dispararles. Sin acercarse más, el helicóptero comenzó a mantenerse suspendido en el aire mientras los miembros de la ABSARA se ponían los equipos de respiración improvisados y saltaban verticalmente al agua, rompiendo la tensión superficial al impactar. Usando sus dispositivos de propulsión, acortaron rápidamente la distancia que los separaba de la lancha. Al salir, Chris, DeChant y los demás hombres dispararon sus ganchos de agarre y se engancharon al costado de la barcaza. Luego, se impulsaron hacia arriba y saltaron al bote. En la cubierta, se encontraron de inmediato con resistencia cuando la seguridad de Umbrella les disparó con pistolas, pero los agentes de la ABSARA rápidamente neutralizaron a los asaltantes, disparando sus M16 y entrando rápidamente al bote. Mientras descendían, revisaban las esquinas y mantenían una distancia de aproximadamente 30 centímetros entre sí. Finalmente, mientras caminaban y registraban el área, llegaron a un laboratorio. Mientras la ABSARA se preparaba para forzar la puerta, Chris notó una silueta delgada doblando la esquina al final del pasillo. Parecía llevar una gabardina negra con una máscara de curandero con lentes rojos. Con una expresión muy sospechosa, Chris entró en acción, impidiendo que escaparan. «Revisen el laboratorio. Voy a detenerlo», dijo Chris Redfield mientras corría por el pasillo. «Entendido», gritaron DeChant y los demás miembros de la ABSARA. Normalmente, sería peligroso para un soldado moverse solo, pero Chris lo prefería así y sus hombres lo sabían. Era muy protector con ellos y no quería ponerlos en peligro si se trataba de una situación que sentía que podía controlar. Era especialmente protector debido a la pérdida de su compañera y también superviviente de Raccoon City, Jill Valentine, quien había desaparecido hacía poco en una batalla con su antiguo rival y excompañero Albert Wesker. Los tres, Chris, Jill y Wesker, formaban parte de una unidad policial de élite llamada STARS, Servicio Especial de Tácticas y Rescate, pero Wesker era en realidad un agente encubierto de Umbrella. Él también fue el responsable de la desaparición de Jill. Cuando Chris dobló la misma esquina por la que había pasado la silueta, vio una escalera donde aún se encontraban los restos de humedad de las huellas. Sabía que la silueta debía haber bajado por allí, pero estaba oscuro. Encendió su linterna y se dirigió hacia abajo. Eran aproximadamente las 12 de la noche cuando Chris sintió que la barcaza se movía y un fuerte trueno resonó. Chris se preparó para que la barcaza zozobrara, pero no sucedió. «Qué raro», dijo Chris mientras se rascaba la cabeza. Fue entonces cuando una figura torpe apareció detrás de Chris Redfield. Chris se giró sorprendido, pues normalmente era muy atento y difícil de sorprender. Pero al apuntar con su rifle e iluminar con su linterna a quien estaba detrás, la inquietud que había surgido tan rápidamente se desvaneció casi con la misma rapidez. Era una chica con el pelo largo, sedoso y negro. Vestía pantalones de cuero negros y un top corto de rayas blancas y negras. Parecía perdida, confundida y cansada, como si hubiera estado huyendo de algo. Lo cual era desconcertante, porque Chris no la había oído correr.
Pero en el momento en que pareció estar en apuros, Jris apartó ese pensamiento y se apresuró a levantarla en brazos. ¿Estás bien?, preguntó mientras le pasaba el brazo por encima del hombro, pero fue entonces cuando Jris se sorprendió, porque ella era inusualmente pesada, como si estuviera hecha de acero, pero parecía tan pequeña e indefensa. La chica gimió y pareció salir de allí. Incapaz de responder de inmediato. Sin embargo, comenzó a cargar a la chica por el pasillo. Porque a pesar de su peso, Jris seguía siendo uno de los humanos más fuertes del universo de Resident Evil. Fue entonces cuando la chica, apenas lúcida, comenzó a recuperar la consciencia. Y cuando se llevó las manos a la cabeza, a causa de una fuerte migraña, Jris lo vio. En su brazo había una combinación de letras y números. X-23 estaba tatuado en su brazo como una marca. Y para Jris, debía de ser el número de serie de un experimento ultra secreto de Umbrella. Llamó al capitán Dechant. Dechant. Aquí Redfield, informe. Sin duda están realizando experimentos macabros aquí. Hemos encontrado viales del virus T, del virus G y también de una cepa desconocida, informó el capitán Dechant. Encontrar al agresor. Negativo, pero sí encontré a una chica. Hay algo raro en ella. Creo que podría ser parte de algún experimento de Umbrella. Desactiven la defensa antiaérea y llamen al helicóptero. Tenemos que sacar a esta chica y esa investigación de aquí. Respondió Jris. ¿Y qué hay del resto de las instalaciones?, preguntó Dechant por la radio. Una vez que la saquemos a ella y al resto del equipo, me quedaré para ver si hay otros supervivientes, le dijo Jris Redfield. Dechant dejó escapar un profundo suspiro. Entendido. Tráela. No quería que Jris volviera a irse por su cuenta, pero sabía que no había forma de detenerlo. Solo le quedaba rezar para que Jris supiera lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando el barco se movió de nuevo y Jris empezó a preocuparse. Podía oír el crujido inquietante de la barcaza al tensarse las tuercas y los tornillos, así como las soldaduras. De repente, Jris sintió que lo observaban y empezó a mirar en todas direcciones. Buscaba cualquier cosa. Zombies, cazadores, lamedores, lo que fuera. Pero no vio nada. Fue entonces cuando la chica reaccionó y empezó a olfatear como un perro. Centinela. Gritó. ¿Qué fue eso? Y justo cuando Jris le pedía más información, la parte superior del barco y el piso sobre él comenzaron a rasgarse y a ser levantados como si los estuvieran abriendo con un abrelatas. Y cuando la luz de la luna iluminó la barcaza, una gigantesca sombra humanoide los cubrió a ambos en la oscuridad tan rápido como habían aparecido. Era un hombre gigante de metal. Un robot con armadura morada y azul y ojos sin vida que brillaban en rojo. ¿Qué demonios es eso?, gritó Jris. Ese simplemente corre. Gritó la niña, que aún estaba débil y apenas podía mantenerse en pie. Alto ahí, mutante. Gritó el centinela con voz robótica. ¿Mutante?, gritó Jris confundido mientras la preocupación se reflejaba en el rostro de la chica. Pero antes de que pudieran discutirlo, el centinela levantó el brazo mientras su mano comenzaba a brillar, casi como si un rayo de energía estuviera a punto de salir disparado. Jris levantó su M16 con una mano y vació un cargador entero sobre la máquina. Pero no hubo efecto. Entonces Jris se echó el rifle al hombro, dio media vuelta con la chica y corrió tan rápido como pudo. Por suerte para él, el tiempo de preparación para este ataque parecía ser largo. Y justo cuando esta cosa estaba a punto de disparar, se oyeron otras voces. ¿Qué piensas, X? Otro Maverick renegado. Dijo una voz. Eso parece, Zero. Y parece ser terriblemente violento. Hay que detenerlo, sea lo que sea. Respondió X. En la parte superior del barco, sobre la sala de control, se encontraban dos robots humanoides. Eran mucho más estilizados, elegantes y parecían mucho menos industriales que el centinela. Eran los cazadores Maverick Décimo y Zero, Mega Man X. Zero era rojo, con una gema azul en el cráneo, una espada de energía verde y cabello rubio largo. El otro era X, de aspecto un poco más robótico, pero igual de musculoso que Zero. Era azul claro y oscuro, con una gema roja en la frente y portaba un gran cañón redondo en una de sus manos, llamado cañón Buster. Muy bien, Zero. Vamos a demostrarle a esta lata de hojalata lo que puede hacer un robot de verdad. Gritó X mientras apuntaba su cañón Buster directamente al centinela y lanzaba una ráfaga en forma de orbe azul de energía. Cuando el disparo del cañón destructor impactó al centinela, le dejó una marca de quemadura en el pecho y lo desequilibró. El centinela cayó de rodillas y la barcaza se desplazó hacia el lado al que Jris y la chica corrían, mientras el rayo de energía que salía de la mano del centinela pasaba a toda velocidad junto a ellos y abría un agujero en la barcaza.
Por suerte, estaban en un piso que aún se encontraba a varios metros sobre el agua, pero al desplazarse la barcaza, ambos comenzaron a deslizarse por el pasillo hasta que cayeron al agua. El impacto fue violento. X y Zero, que no se habían percatado de la presencia de los dos, se prepararon para la batalla contra el gigantesco robot cazador de mutantes. Zero iluminó su espada de energía verde como si fuera un sable de luz y saltó increíblemente lejos mientras cortaba el pecho del centinela, justo donde X le había disparado. El metal reblandecido se cortó con facilidad y, al impactar, saltaron chispas. El centinela cayó hacia atrás, desplazando la embarcación una vez más. Entonces, X comenzó a disparar múltiples ráfagas más pequeñas con su cañón booster. En represalia, el centinela también comenzó a disparar aún más rayos de energía en ráfagas cortas, abriendo más agujeros en la embarcación mientras X y Zero esquivaban sus disparos. En medio de aquel caos, mientras flotaban en el océano con olas embravecidas, Zris luchó con todas sus fuerzas para mantener a la chica a flote. Una tarea difícil, considerando su cuerpo inusualmente pesado, pero no estaba dispuesto a dejarla hundirse. Sobre todo porque algo en ella le recordaba a Gil, aunque no lograba identificar qué era. Y mientras flotaban a la deriva, Zris pudo divisar una isla a lo lejos. Entonces Zris dio gracias a Dios porque, por suerte, parecían dirigirse hacia ella. Horas después, muchas horas después, mientras caminaban por la playa de aquella misteriosa isla del Pacífico, ambos estaban exhaustos, mojados y cansados. Caminaron aproximadamente medio kilómetro por la playa cuando Zris se desplomó. Para su sorpresa, alguien lo sostenía en el aire. Y quien lo había sujetado era la chica. Una chica menuda con un top corto. Se quedó atónito porque poco antes parecía completamente agotada. Pero ahora estaba de pie, erguida, sosteniendo a Zris, un hombre musculoso de 90 kilos, sin esfuerzo. Era casi como si tuviera algún tipo de superpoder de curación que había estado latente temporalmente y que ahora había regresado. ¿Qué demonios te hicieron? Preguntó mientras la chica lo miraba confundida. ¿Cómo lo supiste? Preguntó la chica, pensando que Zris sabía algo que no. Pero antes de responder, Zris hizo otra pregunta. ¿Quién eres? Preguntó Zris. Pero la chica, a pesar de estar agradecida con Zris por haberla salvado, aún no estaba del todo preparada para confiarle su verdadero nombre. Así que simplemente respondió. X-23. X-23, dijo Zris, recordando el tatuaje. Pero antes de que Zris pudiera siquiera asimilar a esa extraña chica, sucedió algo aún más extraño. Una criatura desnuda y peluda, con el pelaje empapado y enmarañado, salió del océano y se arrastró hasta la playa cerca de ellos, y ahora ambos se quedaron perplejos. Tanto Zris Redfield como X-23, de los X-Men. Cuando esta criatura, que al principio creyeron que era un perro, llegó a la arena, sacudió su cuerpo como un perro mientras el agua salpicaba, y entonces supieron que no era un perro. Era algo más, y Zris, más que nadie, sabría exactamente qué era. Maldita sea. Odio estar mojado. La criatura susurró con rabia hacia donde los demás no pudieran oírle. Un mapache. Grita Zris, llamando la atención de la criatura. ¿Por qué demonios todos ustedes, humanos, me llaman mapache? Soy Rocket. Solo Rocket. Rocket Raccoon, guardianes de la galaxia, grita furioso mientras Zris y X-23 se quedan boquiabiertos. Los dos estaban confundidos, pero habían visto cosas más raras. Sin mencionar que habían ocurrido cosas bastante extrañas en las últimas 24 horas. Se levantaron, se sacudieron la arena y miraron alrededor de la isla, perplejos, sin saber dónde estaban. Pero sabían que, estuvieran donde estuvieran, tenían que encontrar la manera de salir de allí. Así que, justo cuando se orientaron, Zris y X-23 comenzaron a rastrear la playa. Y a pesar de estar furioso con esos dos desconocidos, Rocket, que no quería estar solo, comenzó a seguirlos. Capítulo 2. Rumbo de colisión, parte 2. En la inmensidad de Sudamérica, un solitario guerrero mundial meditaba en medio de una rugiente cascada. Se llamaba Ryu, Street Fighter, un guerrero musculoso con manos y pies anormalmente grandes, además de un pecho y piernas descomunales. Estaba aprendiendo a concentrar su ki a pesar de la inmensa presión del agua y el estruendo ensordecedor que producía. Con los ojos cerrados, las piernas cruzadas y las yemas de los dedos juntas, se concentraba. Llevaba tiempo practicando esto, y parecía que por fin iba a dar sus frutos. De repente, llamas azules envolvieron el cuerpo de Ryu. Su ki fluía hacia afuera y de regreso a su ser físico a un ritmo vertiginoso. Una hazaña impresionante para cualquier artista marcial entrenado en el estilo Shotokan de karate.
En teoría, esto podría permitirle a dicho guerrero invocar enormes cantidades de ki en un instante, incluso en una situación de alta presión. Como el fragor de la batalla. Ryu se complació en silencio consigo mismo cuando de repente escuchó sus pasos y su concentración se rompió. Maldita sea. Pensó Ryu para sí mismo. Pronto emergería de la cascada para ver quién tenía una presencia lo suficientemente feroz como para romper su concentración. Era su antigua aliada y agente de Interpol de larga trayectoria, Chun-Li, Street Fighter. Que su voluptuosa figura no te engañe, Chun-Li era una guerrera muy capaz con las patadas más feroces. Probablemente en gran parte gracias a sus muslos grandes y musculosos. Llevaba un vestido azul de origen chino y mallas resistentes debajo. También había luchado junto a Ryu, así como con el militar Guile, para derrotar al legendario dictador y líder de Shadaloo, M. Bison. Un hombre famoso por su poder psíquico y ataques increíbles como el Shicho Cruiser. Sin embargo, M. Bison estaba muerto. E irónicamente, él mismo sería, en cierto modo, el artífice de su propia perdición. Porque Bison había matado al padre de Chun-Li y la había encaminado por el camino de la venganza, convirtiéndola en la feroz guerrera que era ahora. Y ella, junto con Ryu, fueron, sin duda, las piezas clave en la creación de su muerte. ¡Oh, cielos! Dijo Chun-Li. Veo que sigues siendo tan fuerte como siempre, Ryu. Exclamó Chun-Li, tras haber visto la esencia brillante de Ryu detrás de la cascada. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Ryu sin rodeos. El señor Masters nos dijo dónde estabas aproximadamente. Después de eso, fue tan sencillo como preguntar a los lugareños si habían visto a un hombre japonés corpulento con un ji blanco y un pañuelo rojo, dijo Chun-Li entre risas. Oh, Ryu tartamudeó, sin sorprenderse demasiado de cómo lo habían encontrado. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Pero por qué me buscaste? Interpol ha obtenido información de que alguien te persigue. Es Akuma, ha reaparecido. ¿Akuma, eh? Creí sentir la oscura y poderosa fuerza del Satsui no Ado, dijo Ryu con un ligero tono de preocupación en la voz. Pero luego borró la preocupación de su rostro y la reemplazó con una firme determinación mientras apretaba el puño. Sin duda busca pelea. Aceptaré su desafío. Gracias por la advertencia. Ryu bajó del lecho del río, debajo de la cascada, y recogió sus pertenencias. Empezó a adentrarse en la jungla cuando Chun-Li saltó hacia él, sorprendida por su repentina partida. Oye, espera. Voy contigo. Gritó, pero antes de que Ryu pudiera protestar, ¡ah! Un hombre gritó al caer por la cascada. Debía estar caminando por el acantilado antes de perder el equilibrio y precipitarse al vacío. Conmocionados, Ryu y Chun-Li intentaron correr para atrapar a aquel hombre de aspecto nerd con gafas, pero era demasiado tarde. Se había estrellado justo contra la roca en la que Ryu estaba meditando. Aunque sintieron una pena inmediata, la pareja de guerreros mundiales no se sentiría así por mucho tiempo. Porque el choque de aquel hombre flacucho no parecía normal. Golpeó el suelo con tanta fuerza que la roca se desmoronó, y trozos de tierra y agua salieron disparados hacia Ryu y Chun mientras tenían que cubrirse la cara de los escombros. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Comenzó Chun, pero pronto hizo una pausa. Un enorme hombre verde, ahora sin camisa, surgió de la cascada. ¿Blanca? Gritó Ryu confundido, tratando de comprender la masa de hombre y músculo que estaba de pie y gruñendo frente a él. Esa no es Blanca. Dijo Chun. Bla bla Blanca. El gran hombre verde rugió ininteligiblemente. Yo, Hulk. Ryu estaba aún más confundido. Pero pronto pudo sentir esa rabia. No muy diferente de la energía que él y Akuma desprendían al ser dominados por el Satsui no Ado. Tanto Ryu como Chun-Li retrocedieron un instante y adoptaron sus posturas de combate. No estaban seguros de si ese tal Hulk, de los Vengadores, representaba una amenaza o no. Pero esto solo pareció enfurecer aún más a Hulk. Ahora tenía la impresión de que buscaban pelea. ¿Hulk está enojado? Preguntó Chun nerviosamente. Hulk está muy enfadado. Gritó golpeándose el pecho una y otra vez. Chun-Li. Prepárate para un salto. ¿Qué? Chun-Li casi no tuvo tiempo de procesar la advertencia de Ryu. Antes de que se dieran cuenta, Hulk había hecho exactamente lo que Ryu había dicho que haría. Saltó hacia adelante y hacia arriba a una velocidad increíble. Y en fracciones de segundo, se abalanzó sobre ellos. Ryu apartó a Chun-Li hacia la izquierda mientras saltaba hacia la derecha. Y una vez más, Hulk arrasó el suelo bajo sus pies, pues la fuerza de su impacto parecía lanzar fragmentos de tierra por los aires. Uno de estos fragmentos comenzó a volar hacia Chun-Li. Pensando rápido, ella pateó el fragmento en el aire y lo envió de vuelta hacia Hulk. Los escombros lo golpearon y se desmoronaron contra su rostro, pero él permaneció impasible.
Sin embargo, Hulk se percató de esto y su mirada verde y acerada se encontró con la de ella. Oh, no, dijo ella mientras Hulk comenzaba a abalanzarse sobre ella. Pero antes de que esa masa de músculos verdes pudiera atacar, Ryu intervino. Un instante antes, respiraba profunda y tranquilamente. Al juntar las manos, con los dedos doblados como si sostuviera una pelota, estas comenzaron a brillar con una luz azul. Estaba cargando su ki. Y antes de que Hulk pudiera saltar sobre Chun-Li, Ryu liberó toda esa energía en una sola explosión. ¡Hadouken! Gritó Ryu mientras una enorme bola de fuego azul impactaba contra la espalda de Hulk, explotando al contacto. Las llamas azules lo envolvieron y lo hicieron retroceder ligeramente. Pero solo ligeramente. La furia de Hulk pasó de leve a abrasadora en un instante. Giró la cabeza violentamente para mirar a Ryu, su mirada se volvió más penetrante y sus fosas nasales se dilataron. Mientras miraba fijamente a Ryu a los ojos, exhaló humo directamente por la nariz, como un dragón. A Ryu se le heló la sangre, pero su actitud no cambió. ¿Pero de qué servía su confianza? Había participado en duras peleas en el pasado. Peleas callejeras donde había ganado por poco y otras donde había sufrido una derrota total. Mientras los dos permanecían bajo el sol abrasador, sudaban. Y antes de que Ryu se diera cuenta, Hulk lanzaría un ataque en toda regla. Hulk aplasta. Hulk saltó, destruyendo aún más tierra bajo sus pies al impulsarse. Ryu de repente se volvió ligero mientras este monstruo comenzaba a golpearlo. Puñetazo tras puñetazo. Había un gancho de derecha, luego un gancho de izquierda y luego otro de derecha. Por suerte para Ryu, los datos de fotogramas de Hulk eran bastante fáciles de leer y la mayoría de sus ataques eran, a su vez, bastante fáciles de esquivar. Retrocediendo y balanceándose de un lado a otro, Ryu había logrado mantenerse ileso. Mientras observaba, Chun-Li sintió en su piel lo que pensó que debía ser un mosquito. Aunque fascinada por la pelea, su mano y sus reflejos actuaron por sí solos y se golpeó el costado del cuello. ¡Zas! ¡Pai! Gritó una figura diminuta. Chun-Li no podía creer lo que acababa de oír. ¿Acaso ese bicho acababa de decir ¡Pai! Se preguntó Chun-Li. Y antes de darse cuenta, sus ojos entrenados divisaron una pequeña mancha con forma humana. Mientras volaba zumbando como una mosca, de repente comenzó a expandirse y a ganar masa. Y a medida que crecía de 1 pulgada a 6 pulgadas, a 2 pies y a 5 pies y 6 pulgadas, Chun pudo verla. Era una mujer. Cuando la mujer alcanzó su tamaño completo, se la pudo ver con un atuendo peculiar, uno que desconcertó a Chun. Esta luchadora desconcertada observaba cómo esta mujer, vestida con una armadura completamente negra con detalles amarillos y una placa pectoral amarilla, también tenía alas. Que también eran amarillas. Parecía una avispa. De hecho, era la avispa de los Vengadores. ¿Un error?, preguntó Chun. Cerca. Soy Janet. Pero mis enemigos me llaman la avispa, así que siéntete libre de usar ese título. Janet Van Dyne, la avispa era una vengadora. Los héroes más poderosos de la Tierra, ya sabes quiénes son. Es la esposa del Ant-Man original, Hank Pym. Simplemente estaba evaluando la situación con su habilidad para volar y cambiar de tamaño. Pero cuando vio lo hábiles que eran Chun y Ryu en la lucha y cómo Chun-Li la había golpeado, se convenció de que eran enemigos de ella y de Hulk. Antes de que Chun-Li pudiera procesar lo que veía, la avispa comenzó a encogerse de nuevo. Luego, cuando tenía el tamaño de una bala, se lanzó contra Chun-Li como si fuera una. Mientras zumbaba por el aire, creó un zumbido al golpear a Chun directamente en la cara con un feroz puñetazo de cuerpo entero. La mejilla de Chun vibró y se enrojeció de dolor mientras volaba hacia atrás sobre sus nalgas. ¿Qué te pareció, preguntó la avispa con seguridad. Chun-Li escupió una pizca de sangre. Ni siquiera lo sentí, respondió con una sonrisa. La avispa, furiosa, volvió a abalanzarse sobre ella, alcanzando una velocidad increíble. Pero justo cuando estaba a punto de golpearla de nuevo, Chun-Li contraatacó con un simple manotazo. La lanzó por los aires como si fuera una mosca. Al caer al suelo, una pequeña cantidad de tierra se levantó como si una piedrecita hubiera tocado el suelo, produciendo un puff casi cómico. Janet se incorporó y vio a Chun-Li entrecerrando los ojos para observarla en el suelo. HMPH. Exclamó Janet irritada al ver su oportunidad de contraatacar. Janet Van Dyne, la avispa, voló hacia Chun-Li una vez más, pero esta vez justo antes del impacto. Chun-Li, esperando una oponente mucho más pequeña, levantó la mano para un simple golpe. Pero cuando la mano de Chun bajó, Janet creció 3 tamaños, como si fuera el corazón del Grinch. Luego, apartó la mano de Chun con una mano mientras le propinaba un puñetazo en la cara con la otra.
Aunque Chun escupía, rápidamente recuperó la compostura y golpeó a Janet en el estómago con la palma de la mano. Se vio entonces a Janet agarrándose el estómago con dolor. Mientras tanto, Hulk y Ryu habían ganado unos 30 metros de distancia de Chun-Li. La mayor parte de esta distancia la habían ganado gracias a los saltos, los golpes y las patadas de Hulk, y a las esquivas de Ryu. Y mientras esto sucedía, Ryu empezó a sentir que se cansaba. Había esperado que Hulk se cansara, pero era evidente que no iba a ser así. Sabía que tendría que pasar a la ofensiva. Ryu, usando su velocidad superior, empezó a entrar y salir mientras lanzaba golpes a Hulk. Pero con cada golpe, Ryu se preocupaba más y más. Así que subió la apuesta. Ryu se acercó y empezó a golpear a Hulk en la cara, y esto pareció funcionar un poco. Hulk al menos reaccionaba y su rostro se movía ligeramente con cada golpe. Pero aunque funcionó, solo parecía enfurecerlo. ¡Para! Gritó Hulk cuando finalmente logró devolverle un golpe a Ryu. El feroz puñetazo de Hulk se lanzó por los aires mientras el viento rompía y giraba alrededor de su enorme puño, parecido a una roca. Por suerte para Ryu, fue un golpe al cuerpo y no a la cara o la mandíbula, que sin duda se la habrían roto. Mientras Ryu volaba, su cuerpo se deslizó por el suelo y su gi comenzó a rasgarse ligeramente. Ryu tosía y se adoloría mientras volaba. La conciencia de Ryu se desvaneció por un momento, pero pudo sentir el aura de Hulk mientras saltaba para otro ataque. Ryu entonces realizó un ataque de despertar con una patada de barrido. Usando el peso de Hulk contra él mientras caía al suelo, sacudiéndolo. Supongo que cuanto más grandes son, dijo Ryu mientras retrocedía rápidamente. Fue entonces cuando a Ryu se le ocurrió una idea. De joven, entrenando con su amigo Ken Masters, habían aprendido el arte del agarre de comando. Pensó que podría usar esta técnica contra Hulk, aprovechando su peso. Mientras Hulk miraba a Ryu por encima del hombro, rugió y se dispuso a lanzar otro puñetazo. Pero cuando su puño acortó la distancia entre él y Ryu, este último no lo sabía. Lo que no sabía era que esto sería su perdición. Ryu esquivó el golpe con un movimiento ágil, agarró su brazo y, usando su inmensa fuerza y la masa de Hulk, lo lanzó por encima de su hombro. Hulk entonces se estrelló contra el suelo, con fuerza. ¿Sí? Gritó Ryu victorioso. Ryu agitó los puños con entusiasmo. Con una enorme sonrisa, miró a Chun-Li para asegurarse de cómo estaba, y de inmediato se encontró con confusión. ¿Estará alucinando?, pensó Ryu. Resulta que lo único que Ryu pudo distinguir desde la distancia era a Chun-Li lanzando patadas y puñetazos aparentemente al aire. Difícilmente es momento para un entrenamiento de última hora. Ryu, distraído, parecía haberse olvidado de Hulk. Fue entonces cuando, desde el suelo donde lo habían lanzado, Hulk echó la pierna hacia atrás y le propinó una patada potentísima. La patada desorientó a Ryu, que salió disparado con un gorgoteo mientras se ahogaba con su propia saliva y el aire que se le escapaba de los pulmones. Cayó entre los arbustos mientras Hulk se ponía de pie, frustrado. «Toma ese hombre debilucho», se jactó. Al mismo tiempo, Chun-Li y la avispa seguían peleando. Como David y Goliat. O tal vez Danielle y Goliat. Nota del editor. Borren ese chiste malo. No, lo voy a dejar. De todos modos, su batalla continuó. Y mientras seguía, Chun-Li se encontraba con cada vez más dificultades para golpear a Janet. «Byakuretsukiaku», gritó Chun-Li. En ese instante, la avispa, que había estado volando y esquivando justo delante de Chun, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Al lanzar este grito de guerra, Chun plantó los pies firmemente, adoptando una postura erguida y elegante. Entonces comenzó a lanzar una ráfaga de poderosas patadas. Una tras otra, mientras el espejismo de las patadas anteriores permanecía por un instante. Las patadas eran tan fuertes y rápidas que la avispa, que había estado esquivando diligentemente hasta entonces, quedó atrapada en la ráfaga. «Pia. Pia. Pia. Pia». Chun gritó con cada golpe. Y fueron golpes. Todos y cada uno de ellos. Janet Van Dyne, la avispa era pequeña y ingrávida, así que uno pensaría que después de un golpe saldría volando y los golpes cesarían. Pero ahí fue donde cometió el error de subestimar a Chun-Li, la famosa artista marcial. Porque con cada golpe que Chun le daba, Janet comenzaba a ser derribada. Pero después de cada golpe certero, la pierna de Chun no se extendía por completo. Lo que le daba a Chun-Li la oportunidad de traer a Janet de vuelta a distancia de ataque, barriendo a la pequeña guerrera con el talón. Fue verdaderamente trágico para un héroe presenciarlo, ya que acababa de reunirse con su grupo. ¡Zas! De repente, una pegajosa tela blanca surcó el aire. Atrapando a la avispa en su telaraña, apareció Spider-Man. Se aferró a ella y la apartó del peligro, atrapándola justo cuando era arrastrada.
Fue entonces cuando Spider-Man no pudo resistir la ironía de ver a otro héroe con temática de insectos atrapado en sus telarañas. No te preocupes, avispa. Parece que has caído víctima de una de mis telarañas, pero ahora mismo no tengo tanta hambre. Bromeó Spider-Man, de los Vengadores, pero Avispa estaba fuera de sí. Ja, ja. Janet, golpeada y magullada, respondió con sarcasmo. ¿Qué? ¿Quién eres? Preguntó Chun. Solo tu amigable vecino Spider-Man. ¿Amigable quién? ¿Acaso no hay ningún vecindario por aquí? Sí, eso seguro, dijo Spidey. Está muy lejos del barrio. Spider-Man se tomó un momento para sacudirse a la avispa y asegurarse de que estuviera bien, intentando calmar la situación lo mejor posible. Fue entonces cuando, con su telaraña, atrajo un palo que yacía en el suelo a pocos metros de distancia. Luego, usó su telaraña para construir algo en el extremo, una bandera blanca. Comenzó a ondearla frente a Chun-Li, quien la tomó por sorpresa. Después de todo, la avispa y su gran amiga verde no se inmutaron al atacarlos. Y ahora su aparentemente capaz amiga parecía querer la paz. Por si acaso era una artimaña, Chun-Li se mantuvo un poco alerta, pero decidió que al menos escucharía lo que tenía que decir. ¿Nos rendimos? Preguntó Janet confundida. Poco después de que tú y Bruce dijeran que buscarían agua fresca, sentí que mi sentido arácnido se activaba. Pero no fueron estos desconocidos quienes lo hicieron. Fue Hulk, dijo Spidey en voz lo suficientemente alta como para que Chun-Li lo oyera. ¿Tu gran amigo verde? Preguntó Chun. Así es. No fuiste tú ni tu amigo, ¡buah! ¿Qué? Gritó Spidey mientras su sentido arácnido se activaba por segunda vez. ¿Qué le pasa a tu amigo? Poco después de recibir la patada, Ryu se puso de pie y salió tambaleándose de entre la maleza. Al principio, delirando, estaba envuelto en un poderoso aura azul. Pero pronto se distorsionaría. Ryu fue entonces invadido por un velo rojo. Esta nueva aura roja era aún más poderosa que la azul que la precedió. Era el Satsui no Hado. El mismo poder que Akuma había anhelado. El mismo poder que Ryu había intentado reprimir con todas sus fuerzas. Pero al apoderarse de él, Ryu cambió. Le crecieron colmillos y sus ojos, rojos como la sangre, brillaban y quemaban. Este no era Ryu, sino el Ryu malvado. Con una energía capaz de sacudir y levantar trozos de tierra bajo sus pies, Evil Ryu retomó su postura de combate mientras Hulk retrocedía atónito. En algún lugar tras sus ojos se encontraba Bruce Banner, quien sentía repulsión al ver a Evil Ryu. No por Evil Ryu en sí, sino por cómo su transformación le recordaba tanto a su propio alter ego. GRRR. Ah. Rugió el malvado Ryu. Kakaki HMM. Replicó Hulk mientras se rascaba la cabeza. Te mataré. Evil Ryu se lanzó hacia Hulk a una velocidad increíble mientras Hulk levantaba los puños preparándose para la pelea. Pero antes de que Hulk pudiera reaccionar, Evil Ryu ya estaba dentro y recibiendo golpes. Rápidos como jabs pero tan poderosos como ataques pesados, Evil Ryu golpeó a Hulk en el estómago mientras Hulk luchaba por hacer algo al respecto. Y a diferencia de antes, estos ataques afectaron seriamente a Hulk. El gran hombre verde tosía y escupía con cada golpe en el estómago. Y mientras Hulk veía esos ojos rojos y golpeados de cerca, Banner también pudo verlos mejor. Banner comenzó entonces a luchar para recuperar el control. Si el ataque de Evil Ryu no había sido lo suficientemente malo, ahora con Banner golpeando desde dentro para tomar el control, era casi imposible para Hulk contraatacar. Era casi como una situación de 3 contra 1. El cuerpo de Ryu, helado y Banner contra Hulk. Y Hulk estaba perdiendo. Tal vez recuperaba el control de vez en cuando, logrando 1 o 2 golpes a Evil Ryu, pero si le causaban algún daño, Evil Ryu no lo demostraba. Entonces Evil Ryu gritó cuando el aura roja regresó y lanzó un poderoso Hadouken carmesí. La brillante bola de fuego roja voló y golpeó a Hulk, explotó y lo envolvió en una explosión de ki llameante. Chun-Li quedó atónita ante el poder de Ryu. Pero Spider-Man y la avispa quedaron aún más impactados. Observaron horrorizados la batalla entre monstruos. Para su sorpresa, no era el monstruo que esperaban quien llevaba la ventaja, sino el malvado Ryu, no su amigo. En ese momento, Ryu y Banner volvieron a luchar por el control. Sin embargo, sus compañeros, mucho más poderosos, seguían dominando la situación. Hulk tosió entre el humo de la explosión. Evil Ryu apretó los dientes y saltó, lanzándose directamente a las llamas para continuar su batalla con Hulk. Pero la gran máquina verde ya se lo esperaba. Cerró el puño como una bola de demolición y lo alzó en el aire. Mientras Evil Ryu se abría paso entre el humo y las llamas, Hulk le dio un golpe seco como un martillo, estampándolo contra el suelo como un clavo en la madera. Evil Ryu quedó aturdido mientras tosía un poco de sangre. Chun-Li observaba horrorizada.
Ryu. Vamos, gigante verde. No lo hagas, susurró Spidey. Cuando Hulk alzó la mano para otro golpe, Banner contraatacó. La mano de Hulk quedó suspendida en el aire. Se sacudió violentamente mientras Hulk luchaba por recuperar el control. ¡No! Banner insignificante. Gritó Hulk. Fue entonces cuando Ryu recuperó la consciencia y selló el mal por el momento. Al sacudirse el control, miró hacia arriba sorprendido. El gigante que tenía delante parecía estar atascado en el lugar. Como una pieza de ajedrez que ya había tomado su turno, y ahora era el de Ryu. Podía sentir la presencia al otro lado de los ojos de Hulk, luchando por recuperar el control. Fue entonces cuando Ryu encontró su equilibrio. Y se agachó y giró, preparando su puño. Shoryuken. Por un instante, Hulk recuperó el control. Pero ya era demasiado tarde. Mientras Ryu volaba verticalmente por los aires con el puño a la cabeza, impactó en el abdomen de Hulk, luego en su pecho, quemándole ambos, y finalmente justo debajo de su barbilla. El golpe fue tan poderoso que Hulk se arqueó al salir disparado por los aires. Voló hacia atrás mientras su cuerpo comenzaba a transformarse. Spider-Man y la avispa se percataron de esto y corrieron a ver cómo estaba su amigo. Chun vio entonces a Ryu caer de rodillas e hizo lo mismo. Chun-Li alzó a Ryu, al igual que Spidey y Wasp. ¡Qué guerrera tan poderosa!, exclamó Ryu, atónito por el encuentro. «Bruce, ¿estás bien?», pregunta Janet, que ahora tiene un tamaño normal. «Doctor Banner, amigo», añadió Spidey. Estoy bien, estoy bien». «¿Cómo está el otro tipo?», preguntó Banner, casi ciego, hasta que Spider-Man le devolvió las gafas que se le habían caído después de que Banner tropezara. «Wow. ¿Qué es?», preguntó Ryu, derrotado. Cuando yo era el otro tipo, era difícil decirlo con certeza, pero, eres como el Hulk de la vida real, dijo Banner mientras admiraba los músculos y el físico de Ryu. El grupo comenzó a reír al disiparse la tensión. Tú tampoco te quedas atrás, añadió Ryu mientras el ánimo seguía subiendo. Mientras el grupo reía y comenzaba a conocerse en medio de este malentendido, esos encuentros se verían truncados. El suelo retumbó cuando un rayo de luz azul se elevó hacia el cielo, los árboles comenzaron a temblar y los pájaros salieron volando. Estaba a kilómetros de distancia, pero el calor se sentía como el de una hoguera encendida a su lado. ¿Qué fue eso?, dijo Chun. «Tal vez una explosión química», señaló Banner. «Bueno, es azul, así que tal vez», dijo Spider-Man. Fue entonces cuando, de entre la naturaleza salvaje que se extendía ante ellos y entre ellos y aquella misteriosa luz azul, apareció un perro. Un perro blanco puro con rayas rojas y un pelaje blanco brillante emergió ladrando angustiado. El perro era tan vibrante que parecía una pintura al óleo japonesa. Corrió directamente hacia el grupo, implorando ayuda. Ryu miró a la criatura con asombro. «Dudo que este perrito nos esté advirtiendo sobre unos niños atrapados en un pozo», bromeó Spider-Man. «Amaterasu», gritó Ryu mientras los demás lo miraban. «¿Amaterasu? ¿Qué es eso, este perro?», preguntó Wasp. Cuando Amaterasu, Okami, se presentó ante ellos, el grupo supo que algo extraño estaba sucediendo. Si es que no lo habían notado ya. Después de todo, Spider-Man, la avispa y Bruce ni siquiera se habían dado cuenta de que ya no estaban en su tierra. El grupo se puso de pie mientras Chun-Li ayudaba a Ryu y Spidey y a Banner. Ambos seguían heridos. Amaterasu ladró de nuevo como si fuera urgente, y entonces el grupo supo que debían investigar. «Sé que acabamos de conocernos, pero supongo que esto amerita que formemos equipo», preguntó Banner. «Suena bien», dijo Chun-Li. «Guau. Guau. De acuerdo, perrito», dijo Avispa mientras les informaba a los demás que volaría por delante para revisarlo con Amaterasu. Ellos aprobaron y los dos partieron. Los demás los siguieron tan rápido como pudieron en su condición. Capítulo 3. Rumbo de colisión parte 3. El polvo se levantó cuando dos pares de botas corrieron sobre él. Una tosca chaqueta de cuero roja ondeaba al viento, al igual que una chaqueta azul más elegante. Entonces, cuando estas chaquetas rojas y azules se lanzaron por el aire sobre la tierra, clash. Dos espadas chocaron. Una gran claymore con bordes dentados y una calavera cerca de la empuñadura. Esta espada era conocida como Rebelión. La otra, una elegante espada samurái llamada Yamato, con un cordón blanco alrededor de la empuñadura. Los dos guerreros que empuñaban estas armas, Dante y Vergil, de Bill May Cry. Los hijos del demonio Esparda y su madre, la humana Eva. Dante, con una chaqueta roja, era el portador de Rebelión. Vergil, el dueño de Yamato. Ambos bendecidos con cabello blanco puro. Ambos rivales, vamos, hermanito, gruñe Vergil. ¿Eso es todo lo que tienes? El choque de espadas continuó un instante más.
Hermanito. Eres solo 3 minutos mayor que yo, le recordó Dante. Quiero decir, ambos éramos bebés al mismo tiempo. Los dos retrocedieron de un salto, recuperando el equilibrio y jadeando en busca de aire. ¿En serio? Eres insoportable. Estamos luchando a muerte y de esto es de lo que estás hablando. Dijo Vergil mientras se lanzaba hacia Dante gritando listillo. Dante bloqueó usando rebelión, mejor un listillo que un idiota. Gritó Dante mientras otra vez se oía un clash. Mientras los dos luchaban, Eva, la viva imagen de su madre, observaba la batalla con sincera preocupación por el bienestar de Dante. Y también por su salud mental en caso de que derrotara a Vergil y le causara la muerte. Pero esta mujer no era su madre Eva. Era Trish, de Bill Micrey. La compañera de Dante en el grupo de mercenarios y cazadores de demonios a sueldo, una organización conocida como The Bill Micrey. Dante, repitió Trish. A lo lejos, dos figuras volaban a miles de metros de altura. Una elegante armadura, lucía un escudo rojo y dorado. La otra, gris oscuro y negra, llevaba una minigun montada en el hombro. Estos dos superhéroes de Marvel eran Iron Man y War Machine, los Vengadores. El multimillonario Tony Stark y el coronel James Rhodes. Sus trajes tenían poca energía y no podían recargarse porque Tony había perdido misteriosamente el contacto con su IA Jarvis, que controla gran parte de su tecnología en la Torre de los Vengadores. Esto significaba que ni él podía solicitar una recarga ni Rhodes podía pedir más munición. ¿Nos estamos acercando a esa gran sobrecarga de energía, Tony? Preguntó War Machine. Eso suena muy típico de Rhodey. De hecho, parece que hay dos oleadas, pero es raro, no parece haber nada ahí fuera, pero las oleadas aparecen y desaparecen en estas coordenadas, señaló Iron Man. No lo sé, Tony, es demasiado extraño. Primero volábamos directamente a través de una tormenta eléctrica. Luego, tras un relámpago alrededor de la medianoche, estábamos aquí. Como si estuviéramos varados, pero no del todo, dijo War Machine. Tony interrumpió a Rhodes. Espera, Rhodey. ¿Ves eso? ¿Eso es un fénix? War Machine había preguntado eso mientras un fénix llameante parecía volar hacia ellos. Era difícil de ver debido al sol alto en el cielo detrás, pero aún así era extraño. A medida que se acercaba, Tony sintió curiosidad y decidió investigar antes que el coronel Rhodes. Aumentó la potencia de sus propulsores mientras una energía azul brotaba de sus palmas y botas, impulsándolo hacia adelante. Pero Tony pronto descubriría que esto era un gran error. Al acercarse a esta ave llameante, pudo distinguir la vaga silueta de una mujer en el núcleo de esta criatura. Y Tony Stark reconoce la figura de una mujer cuando la ve. Y justo cuando estaba a punto de distinguirla, la mujer lo vio y lo miró fijamente, provocándole un escalofrío. Tony se dijo a sí mismo cuando boom. Una onda de energía como una llamarada solar al rojo vivo emanó de este fénix. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el traje de Iron Man de Tony perdió toda su potencia, y Tony, ahora inconsciente, comenzó a caer al suelo. Tony. Gritó War Machine mientras volaba para atraparlo, pero Dark Phoenix, X-Men, le cortó el paso. Rhodes se lanzó en picado, al igual que Phoenix, mientras War Machine retrocedía. Con la esperanza de que el traje de Tony sobreviviera a la caída, War Machine ordenó a su minigun montada en el hombro que disparara al ave en llamas para alejarla de su amigo. Luego, comenzó a volar en dirección contraria mientras Phoenix lo perseguía. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Dante, atónito, mientras Virgilio lo miraba con asombro. Poder, susurró Virgilio. Fue entonces cuando Vergil decidió poner fin a la batalla con su hermano. Una batalla que ya estaba estancada, y Vergil lo sabía. Activó su Devil Trigger, una poderosa transformación demoníaca, y comenzó a envainar su espada Yamato. Al hacerlo, Dante lo notó y también activó su Devil Trigger, saltando para detener a Vergil. Sin embargo, era demasiado tarde. Vergil había activado sus Mirage Blades y desató más de 100 espadas azules que se manifestaron con pura energía demoníaca. Al envainar su espada, las hojas chocaron entre sí, creando una fuente de energía pura que estalló en una gran explosión azul que se elevó verticalmente hacia el cielo. Vergil huyó tras el Fénix. Y Dante fue arrastrado por la explosión. ¡No! Dante. Gritó Trish, intentando correr hacia adelante, pero la explosión la hizo retroceder. La diosa Amaterasu, al ver la explosión mientras se escondía entre los arbustos, dio un grito ahogado antes de retirarse en busca de ayuda. En medio de esta segunda explosión, Iron Man descendía rápidamente, aún inconsciente. Pero justo a tiempo apareció una sucubo seductora. Y esta sucubo se llamaba Morrigan, Darkstalkers. Te tengo. Gritó mientras atrapaba a Iron Man en el aire y volaba de regreso al cráter con él en sus brazos. Cuando el humo se disipó, Dante estaba en el centro.
Un poco desaliñado y sin aliento, pero bien. Trish sonrió con picardía mientras corría a su encuentro en el cráter. Casi se lanzó a sus brazos antes de detenerse, sin querer actuar de forma extraña. En cambio, al llegar junto a él, sonrió y le dio un puñetazo en el hombro. Dante sonrió con confianza mientras guardaba su espada rebelión. Sabiendo que estaba bien y sin tiempo para reaccionar a la desaparición de Vergil, inmediatamente se fijaron en la sexy súcubo Morrigan, que llevaba pantalones de spandex morados con un estampado de murciélagos negros, un corsé negro con alas en la espalda y el pelo verde, y que había entrado volando en el cráter. Y por si fuera poco, llevaba a un hombre de metal. Veo muchas cosas raras al día, y puedo decir con seguridad que, eso no se ve todos los días, dijo Dante. Sí, claro, respondió Trish. Dante les hizo una seña a Trish para que viera lo que estaba pasando. Trish asintió con seguridad y lo siguió. Al acercarse, vieron a Morrigan acunando a Iron Man en sus brazos. Una escena extraña, sin duda. Parecía extrañamente apegada a él, como si lo conociera de toda la vida. Sin embargo, esto no podía ser cierto. ¿Conoces a este, robot? Preguntó Trish. Hay un hombre dentro, respondió Morrigan con preocupación en la voz. ¿Conoces a este hombre? Preguntó Dante. No, pero tiene un aura muy enérgica. Respondió ella. Bien, dijo Dante confundido, rascándose la cabeza. ¿Qué le pasó? Ese monstruo lo atacó con una explosión. Dante examinó a Morrigan con detenimiento. Le resultaba extraña, pues parecía una súcubo. Pero no se parecía ni a las súcubos que había visto antes, ni en apariencia ni en comportamiento. Un monstruo. Claro, Morrigan siseó hacia el bosque donde Vergil había huido, sintiendo una presencia peligrosa cuando una mujer verde emergió de él. La mujer portaba una espada futurista, casi de la era espacial, una armadura blanca futurista y ojos color avellana. Sus pasos eran casi silenciosos, pero aún así Morrigan pudo sentir su presencia. Dante y Trish, al percatarse de ella, desenvainaron sus espadas. ¿Quién anda ahí? Gritó Dante. Tranquila, dijo la mujer. Me llamo Gamora. Conozco a este hombre, añadió Gamora. ¿Hay un hombre ahí dentro? Preguntó Trish mientras Morrigan le espetaba. Por supuesto que es un hombre. No me interesan los arlequines. Está sin energía. Necesitamos reparar su traje para que sus sistemas de soporte vital puedan revitalizarlo y despertarlo, dijo Gamora, Guardianes de la Galaxia. El hombre de hojalata necesita electricidad. Lástima que Víctor no esté aquí, Morrigan suspiró. Apártate. Yo me encargo. Gritó Trish mientras se cernía sobre Iron Man. Sin querer abandonar a su amado hombre de hojalata, Morrigan se apartó a regañadientes al no percibir hostilidad alguna en Trish. El traje de cuero negro de Trish comenzó a conducir electricidad, pero de forma extraña. Un rayo amarillo comenzó a surgir y a envolver su cuerpo mientras extendía las palmas de las manos hacia Iron Man, y en un instante le lanzó una descarga eléctrica. Al recorrer sus circuitos, Iron Man comenzó a recuperar poder. El traje está al 100% de potencia y completamente operativo, dijo el propio traje mientras Dante, Trish y Morrigan reaccionaban con asombro. Oh, Dios mío. Reaccionó Morrigan. Jadeo. Rhodes. ¿Dónde está Rhodes? Preguntó Tony. Se dirigió al norte, perseguido por esa cosa, respondió Gamora. ¿Gamora? ¿Qué haces aquí? ¿Te ves diferente? Dijo Tony. Sí, bueno, pareces viva. Dijo Gamora enigmáticamente. Pues desde luego parece vivo. Muy vivo. Dijo Morrigan con una sonrisa y una mirada traviesa de deseo. Bueno, no puedo decir que lo odie, dijo Tony. Pero no hay tiempo, tengo que encontrar a Rhodes. Exclamó Iron Man mientras se agachaba, preparándose para despegar. Y justo cuando estaba a punto de alcanzar una velocidad vertiginosa, Gamora lo detuvo. Espera. No puedes ir solo. Déjame acompañarte. Lo que te pasó fue consecuencia de una explosión que actuó como un pulso electromagnético. Si atacas a Rhodey, ambos quedaréis indefensos. Necesitas mi ayuda. También puedes contar con nosotros, dijo Dante mientras Trish lo apoyaba. ¿Quién eres? Preguntó Iron Man. Estábamos luchando contra alguien muy peligroso. Huyó y creemos que va tras lo que sea que haya matado a tu amigo. Así que probablemente lo mejor sea que vayamos juntos a por él, le dijo Dante. Entonces tampoco puedes contar conmigo, dijo Morrigan. Al fin y al cabo, es lo mínimo que podías dejarme hacer por haberte salvado el pellejo. ¿Me salvaste? Dijo Iron Man mientras le tomaba las manos y abría su máscara, dejando ver su rostro. Morrigan se sonrojó. Gracias. Sería un honor que me acompañaras, le dijo mientras la mente de Morrigan se aceleraba. Y además está buenísimo.
No suelo tener tanta suerte, pensó. Entonces, está decidido, dijo Gamora mientras ponía las manos sobre su espada. Encontraremos a Rhodes y averiguaremos qué demonios está pasando aquí.